Historias de David, capítulo 4. Derrotando al gigante. Emergió de la parte posterior de las filas del ejército hebreo, armado, con su vara de pastor y su bolsa en la que apenas cabían las 5 piedras que había seleccionado con rigurosidad. También llevaba su honda. En esa travesía al encuentro con su adversario, su baja estatura contrastaba con la actitud de Goliat, haciéndolo ver más pequeño. Lo vio acercarse con pasos firmes. Venía decidido a embestirlo con la seguridad de que nadie podía resistir su poderío. La espada en su mano derecha, el escudo lo había abandonado y con ello su protección, pensando en que su pequeño adversario sería fácil de acabar. Por eso lo miraba con absoluto desprecio y con la convicción de que sería demasiado fácil acabarlo y con ello dominar a los hebreos. Empezó a gritarlo, a maldecirlo. Esa lluvia de improperios y la acentuación de sus rasgos de mercenario pretendían hacerlo correr de miedo para luego reírse en la cara de todo el ejército enemigo. David veía aproximarse con firmeza al gigante soldado de quien se decía era invencible. El asombro que sentía ante la dimensión del enemigo al que se enfrentaba lo hizo olvidarse del escudero. Tuvo tiempo de repasar con su mirada toda la estructura del gigante, sus brazos descomunales, sus piernas y pies cuya robustez levantaban grandes cantidades de polvo a medida que avanzaba. Es cierto lo que dicen de él. Tiene los brazos como los de un monstruo, su espalda es inigualable. Ahora entiendo por qué tienen miedo los hombres de Israel, pero yo habré de ver la gloria de Dios, pensaba David. Sintió que ese tiempo en el que Goliat corría hacia él era eterno, por eso también emprendió el trote hacia su objetivo. Era como si un diminuto punto rojizo fuera camino a estrellarse contra un gran muro. Tuvo tiempo de pensar en su padre. Pensaba en todo lo que había enseñado sobre su oficio, en esas charlas en las que le había mostrado su responsabilidad de salvaguardar las ovejas por encima de todo. Miró hacia los costados y vio la cara de Eliab llena de terror, como si estuviera cuestionándose a sí mismo el no haber contrariado la decisión irresponsable de su pequeño hermano. Pensó también en Samuel, exactamente en el momento cuando derramaba el aceite sobre su cabeza. Volvió a sentir la misma presencia y el mismo poder del Espíritu de Dios sobre él. Tuvo tiempo de pensar en sus ovejas, en cómo había podido llevar a cabo su tarea con ánimo, incluso a las veces en las que le tocó enfrentar a los osos y leones para salvarlas. Sabía que una fiera no era fácil de derrotar, pero si mantenía la calma y se concentraba en su punto débil, podría golpearla y derribarla con efectividad. Era consciente de que en cada batalla el Señor había estado con él, mucho más consciente de su fidelidad y de que la presencia de Dios seguía respaldándolo. A medida que corría, la distancia parecía insuperable y eterna, mientras seguía pensando en derrotarlo, en superar esa montaña de carne y hueso que corría irremediablemente hacia él. No había tiempo para temer, ya la decisión estaba tomada. Tuvo un instante para adorar a Dios. Empezó a declarar con su boca y su corazón versos que salían de lo profundo de su ser, oraciones que le servían de estandarte para afianzar su carácter y su dependencia en Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Cada palabra, cada frase que salía de su espíritu confirmaba más su identidad de guerrero que surgía del amor que sentía por Dios. Ya más cerca, pudo escuchar las palabras desafiantes de Goliat que lo invitaba a acercarse. «Ven aquí y le daré tu carne a las aves y fieras salvajes». Entonces supo que en su adversario había angustia. Por primera vez su arma más efectiva con la que derrotaba cualquier ejército, esta vez no le funcionaría con David. Nadie antes se le había enfrentado. Su estrategia estaba basada en atemorizarlos y hacerlos huir, pero esta vez alguien, aunque fuera chico, le estaba haciendo frente y eso lo ponía en una situación distinta. Lo obligaba a mostrarse como el guerrero que alardeaba ser. ¿Acaso crees que me puedes vencer con un palo? Soy más que un perro o una oveja con la que tratas a diario, le gritó con sorna. David podía oler su miedo. Sus gritos y risa eran manifestaciones de inseguridad. Ahora los planes se habían cambiado. Ese gigante protegido con casco, armadura, cota de malla y una gran espada estaba expuesto al ataque de su oponente. Ahora era David quien lo increpaba.
Has desafiado al Dios de los ejércitos celestiales, por eso de nada te servirán tu espada y tu jabalina, porque cuando el Señor te derrumbe yo te cortaré la cabeza, le gritó con tanta certeza y carácter que Goliat retrocedió un paso, pero de inmediato volvió a incorporarse, pues sabía que habían demasiados espectadores como para echar atrás su decisión de combatir. Esta no es mi batalla, sino la del Señor, quien me ha dado la calma para entender que entre mayor tamaño tengas, menos posibilidad tengo de errar en el blanco. Goliat no pudo soportar el desafío, por lo que se acercó para atacarlo. Entonces David corrió en círculo y mientras el gigante creía que estaba huyendo, tomó una piedra de su bolsa, la insertó en el cordobán de su honda, tan pausado, con tanta calma, que le quedó tiempo para hacer el último ruego al Señor. Pidió que le permitiera tener el mismo espíritu de los 700 guerreros zurdos de los que había escuchado en esas historias de antaño, que eran capaces de lanzar cada uno una piedra con su honda, con tanta puntería que podían darle un cabello sin errar en el blanco. Mientras corría, dirigió la mirada hacia el rostro desafiante de Goliat y como una revelación clara y deslumbrante, al igual que en los momentos de combate con leones y osos, encontró el punto débil hacia donde podía dirigir sus fuerzas para derribar al adversario. Por encima de la cabeza giró 4 veces su honda, que hacía un zumbido atemorizante, y en el quinto giro impulsó el proyectil hacia el blanco. Siguió como un lente en cámara lenta toda la trayectoria de la piedra, a tal punto que cuando se incrustó sobre la frente del gigante, seguía tan focalizado en ella que no advertía que Goliat venía en picada. Apenas veía la piedra que caía hacia abajo. Solo el grito de júbilo del ejército israelita cuando vio caer a Goliat lo sacó de su concentración. Entonces supo que algo había pasado. Miró hacia donde estaba el ejército hebreo. Pudo escuchar los gritos de alegría de los soldados. Pudo ver los rostros avivados, las espadas y lanzas levantadas en señal de victoria. Fue entonces cuando reaccionó y corrió sin mediar tiempo hacia el cuerpo caído. Tomó la espada del contendor y con ella cortó la cabeza del gigante, mientras el ejército israelita recuperaba su valor para correr detrás de los filisteos hasta acabar con ellos.